Lo que uno escribe trata de representar algo que se parezca a la vida. Entonces, pues, ¿de dónde va a salir el material? Pues de la vida. En 2002 escribió un cuento, en 2003 escribió otro, y así sucesivamente, y de pronto hubo la oportunidad de juntarlos todos para 2015, que es cuando apareció este libro, publicado por aquella editorial, Páginas de Espuma. Supuestamente para hacerle un sacrificio humano a Slenderman. Es un asunto muy espinoso, porque de hecho, ya se ha estado haciendo la investigación. Las dos chicas fueron arrestadas, fueron enjuiciadas, fueron encarceladas, bueno, condenadas a pasar largo tiempo, años, pues, en hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque se decide que más bien es un caso de trastorno mental, pues, ¿no? O sea, no para que vayan a una cárcel. Pero el asunto es que de hecho sí, no es tanto que, obviamente no es de ninguna manera que haya una influencia sobrenatural de Slenderman, porque Slenderman no existe, ¿no? También eso hay que decirlo. Ni tampoco es que este tipo de personajes de veras puedan enloquecer a la gente, no sé cómo, ¿no? Capturar con su influencia macabra a través de internet. Eso es un mito que se inventan las personas que a lo mejor no saben muy bien cómo funciona internet, pues, ¿no? Es más bien que estas dos chavas pues ya tenían alguna propensión, pues. Una de ellas está diagnosticada como esquizofrénica, otra tenía también algún tipo de trastorno. De alguna manera pues hizo como clic esta afición por este tipo de historias de horror con problemas que ya tenían desde antes, y de esta combinación pues salió esta intención absurda de querer hacer un sacrificio humano, ¿no? Entonces, todo esto lo digo porque sí, en efecto, estas historias nos afectan, ¿no? O pueden llegar a afectarnos, pero al mismo tiempo es importante decir que no se trata de ninguna influencia mágica sobrenatural o irresistible, sino que de alguna forma se relacionan con nuestra propia vida, con las dificultades que ya podemos tener en nuestra propia vida, y pueden causar diferentes efectos, pero a partir de esa relación, ¿no? No porque haya nada mágico en medio. Lo único mágico, digamos, entre comillas, pues es el poder de nuestra propia imaginación, que se inventa toda clase de cosas, ¿no? A partir de una foto photoshopeada, ¿no? Eso. Pero en algún momento me acordé de las dos cosas. Me acordé de la sensación de inquietud en un lugar así, y me acordé de que justamente habíamos estado en aquel lugar donde se había cometido, bueno, no en el mismo cuarto, pues, pero sí en el mismo edificio donde se había cometido aquel crimen, y ya de ahí salió. O sea, se hacen unas mezclas bien extrañas, yo sé, pero así es como se puede. Sí. Quería saber si en su historia de Gente Buena se basó en la película de Soy el Verde, o en qué se basó para escribir ese cuento. ¿Soy el Verde? Nunca había pensado en eso. No, eso te da tu respuesta, no había pensado en eso. ¿Los demás vieron esa película que dice su compañera? Ay, véanla, por favor. También se le conoce como Cuando el destino nos alcance. Fíjate que no estaba yo pensando en esa, estaba yo pensando en historias de vampiros. Porque esos personajes tienen algunos poderes como de vampiros, ¿no? Eso sí dominan a la gente y tal. Quizá, no te podría decir que lo tenía yo como muy presente, pero ahorita que lo pienso, me viene a la cabeza, y a lo mejor estaba como por ahí en el inconsciente, como se dice ahora, ¿no? Hay una película de Guillermo del Toro que es Blade 2, no sé si alguien la vio, de vampiros, superhéroes y tal. Bueno, Blade es este vampiro que mata a otros vampiros, muy raro él, con artes marciales y tal. Y hay una escena donde unos vampiros que no son narcotraficantes, porque claro, están en algún país de Europa del Este, ¿no? Y entonces llega un actor español que hace películas de comedia que se llama Santiago Segura, que es muy chistoso, pero aquí hace de vampiro malo, y sus amigos vampiros están, pues bueno, típica escena chafa de cine de acción, ¿no? O sea, están en su guardilla, ¿no? En su guarida,
con sus rifles aquí al lado, sus cajas de contrabando, para que se vea que son bien malotes, ¿no? Todos vestidos con chamarras de cuero, así con cara de llano, y están metiéndose cocaína, ¿no? O sea, clásico también como de serio, de lo que sea, pero, no es pero resulta que su cocaína no es blanca, sino roja. Es un polvo rojo que se meten, ¿no? Pero como sea que sea. Entonces es cocaína de sangre, ¿no? Es una cosa bien estúpida, pues. Pero bueno, esta idea, pues, como de otras formas de imaginarse estas nociones clásicas del vampiro, o sea, que chupa sangre, que se alimenta de los seres humanos, que se mueve como en lugares sombríos o misteriosos del mundo, ¿no? O sea, en esta época, en lugar de moverse por los bosques oscuros, se mueve como por los bajos fondos de las ciudades, ¿no? Esta idea de que de alguna manera tiene una relación, pues medio, pues también de dependencia con los seres humanos, porque de ellos, de los humanos depende su sustento, ¿no? Todo eso pues está como en este cuento, y está pues, medio ridículo, está chistoso, pues en la película esta de Blade, ¿no? Quizá tenía yo algo así en mente, más bien. Aunque el cuento acaba siendo menos, creo yo, pues menos chistoso, pues tiene como otro tono, creo. Vampiros, extraterrestres y todo eso, pero también en los mismos relatos se muestra una realidad muy cruda. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito que usted quiere dar o el impacto en los jóvenes al compaginar ambos mundos y que no se confundan? Ajá, ¿cómo se junta una cosa con la otra? Yo creo que siempre estamos haciendo eso, en realidad, de cierta manera. Los cuentos antiguos de miedo que nos llegamos todavía a encontrar, aunque sea en versiones muy, muy posteriores, ¿no? Se refieren pues siempre a ciertos lugares, a ciertos entornos en los cuales aparece lo extraño, pero esos otros lugares están siempre un poco como en los márgenes o como en los bordes de la experiencia o de la vida cotidiana, y de pronto es posible llegar a ellos. O sea, aquí por ejemplo, pues aquí en Mesoamérica, ¿no? Las historias de miedo que tenemos, que nos vienen de los aztecas, de los antiguos pueblos que habitaron aquí, tienen como ese rasgo en común de que los seres extraños que se aparecen de noche en lugares oscuros, en lugares solitarios, ¿no? Entonces no hay que ir allá porque te va a aparecer tal o cual monstruo, te van a llevar a no sé dónde. De alguna manera siempre estas historias son pues manifestaciones de miedos que tenemos y que tienen que ver con lo que está más allá de nuestra experiencia, lo que no conocemos, lo que nos inquieta, ¿no? Entonces es muy natural que se mezcle la vida cotidiana, lo que sí conocemos con lo que no. Es solo que va cambiando con el tiempo. En cuentos de los que proviene, por ejemplo, la obra de Poe, ¿no? Que son cuentos de lo que llamamos ahora el romanticismo, ¿no? Les paso el costo. Digo, ahora romanticismo también es como las canciones de Luis Miguel, pero originalmente la literatura romántica era, bueno, sí, amor y lo que ustedes quieran, pero también eran estas cosas así horribles, extrañas, misteriosas, pues todo eso iba junto, pues en un mismo paquete. Había un montón de formas diferentes de lo que se llamó historia romántica. Bueno, las historias románticas en las cuales se basa la obra de Poe y la de muchos otros, tenían también que ver en muchas ocasiones con seres extraños, no más que en aquel contexto, en Europa, pues era en un bosque así sombrío, ¿no? Estaba fuera de la ciudad o a la vista del castillo, y no se metían en caminaban por la vera de un arroyo y se oían los abetos o los pinos enormes, entonces aparecía por ahí un ave y pues era una bruja o el hombre de las nieves, o lo que ustedes quieran, ¿no? Cada sociedad, cada cultura se inventa como sus propios contextos misteriosos, sus propios monstruos, y ahora pues también. Al libro le interesa, bueno, a mí me interesaba con el libro preguntarme como dónde podrían estar ahora esos contextos, y pues por eso pues se parte como de la vida diaria, ¿no? O de lo que podría ser la vida diaria, o sea, la vida de una mujer que trabaja en una oficina, o una pareja que se va a un hotel, o otro tipo, otra serie de sucesos, digamos, como más o menos... Sí, claro, rutinarios, comprensibles, y luego se pasa como a otra cosa, ¿no? Gente que ve un video en internet, ¿no? Así horrible, y luego resulta que el video
es como pura ficción, pero un ser que es auténticamente sobrenatural y horrible está ahí al lado y no se da cuenta, ¿no? Eso sale en otro cuento. En los 7 cuentos del libro, ¿cuál es el más difícil de escribir de las experiencias? El más difícil de llegar al final, de describir el final. Ah, qué buena pregunta. ¿Cuál será? Estoy pensando. Piensa. ¿Sabes cuál? Fíjate, yo creo que el de arte. No, no es cierto, no, el de arte no. Porque el de arte ya tenía escrito el final, más bien que me costó trabajo todo lo anterior. No, me costó mucho trabajo, ese cuento lo hice como 4 veces. Y son muy distintas las diferentes versiones. No, ¿sabes cuál? No, en fin, ¿sabes cuál? El de él escribe su nombre. Ese. Porque quería representar a un personaje que no solamente tuviera esta cosa extraña que le pasa, sino que además pues, estuviera como un poquito cuestionado, que se pudiera él, o que se viera obligado a cuestionarse un poco quién es y cómo se comporta, y particularmente cómo se comporta en relación con las mujeres. Estoy a punto de contar el final, así que si alguien no lo ha leído, pues me disculpe. Al final, cuando este personaje está así como todo alterado por su experiencia, y ya rompió con la chava que era su pareja, y se encuentra a sus 2 ex juntas, cuando aquel está de mesero, ellas están hablando de una cosa que a lo mejor suena un poco rara, porque es una referencia medio oscura, pero me pareció que valía la pena tratar de meterla, aunque fuera como lo que ahora llaman en las películas huevos de Pascua, Easter eggs, que son como referencias o cositas misteriosas que de pronto si las encuentra uno se queda como una sorpresa. Las 2 chavas están hablando de una especie de prueba o de criterio de evaluación para hablar de guiones o de guiones de televisión o de novelas o de cualquier otra cosa, que se llama la prueba de Bechdel. Una escritora e historietista estadounidense que se llama Alison Bechdel hace años publicó un artículo donde decía que le parecía, y tenía toda la razón además, que la mayor parte del entretenimiento de las historias que se difunden en cualquier medio en su país, pues estaban como le prestaban mucho menos atención a las mujeres que la que le prestaban a los hombres. O sea, los hombres siempre eran los protagonistas, eran los que hablaban, los que tenían nombre, los que tenían situaciones importantes. Las mujeres en muchos casos eran pues nada más como parte del mobiliario, pues como comparsas, como accesorios. Entonces ella decía, a mí me gustaría que hubiera más historias o películas o lo que fuera, en las cuales, por ejemplo, para establecer una especie de criterio, 1, hubiera 2 mujeres, 2 personajes femeninos con nombre. 2, esos personajes femeninos hablaran entre sí, una con la otra, sin intervención de ningún hombre. Y 3, que el tema de su conversación no fuera un hombre. Si ustedes van y le aplican la prueba de Bechdel a la mayor parte de las historias de ficción de cualquier tipo, sea cine, literatura, la que sea, se van a ver que no la pasan, ¿no? Es muy interesante, digamos, pensarlo en esos términos, y de eso están hablando estas dos chavas, pues es un tema de feminismo, pues, y este cuate no entiende nada, ¿no? Entonces, y se siente cuestionado por ese entendimiento, pues, o mejor dicho, por esa falta de entendimiento. A lo mejor le está entrando alguna idea en la cabeza que no le había entrado con anterioridad, está cambiando. Eso era lo que me interesaba hacer con ese cuento y no veía cómo. Espero haberlo más o menos conseguido. Eso es. Porque también una amistad, yo acabo de comer con una amistad que me platicó de una persona que él era funcionario pues en la Secretaría de Cultura de Puebla, y recibía, digamos, cada cierto tiempo llamadas de una persona que a fuerzas quería que él le publicara un libro, pues, que sonaba así como muy fastidioso. Entonces yo me quedé con esa idea, la junté con lo del correo electrónico, y ya de ahí salió todo lo demás. Y yo quería hacer como un cuento muy corto. Incluso pensé, a lo mejor lo puedo meter a X concurso, que entonces estaba abierto, ¿no? Porque quería tener como muy clara la idea. Entonces lo hago, lo meto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y a la hora de la hora resultó que no, pero no lo metí porque
según iba yo avanzando en la hechura, iban saliendo como más ideas, más cosas que decir, y el texto salió como del doble de la extensión máxima del concurso, pero dije, no, esto está quedando padre, me estoy sintiendo bien con esto, entonces me sigo, no importa que no lo meta, ¿no? Y por eso creo que fue como el que más disfruté hacer. Hay dos maneras de explicar eso. Una manera es como, digamos, como muy técnica, entre comillas. O sea, yo sabía a dónde quería llegar con ese cuento. Visto desde mi punto de vista de autor, desde afuera, ¿no? Desde afuera del mundo de la historia, yo sabía más o menos qué final quería para ese cuento, entonces necesitaba el personaje vivo, ¿no? O sea, eso es como, es muy chafa de mi parte decirlo así, pero pues de alguna manera, cuando escribimos historias, tenemos que pensar en esos términos, ¿no? O sea, ¿dónde quiero a este personaje? Entonces, ¿qué necesita? Pues bueno, para empezar, estar vivo, ¿no? Ahora, pensado desde adentro del mundo, la pregunta que haces es totalmente válida. ¿Por qué no haría esa otra cosa? La verdad es que también las circunstancias que llevan al suicidio de una persona, en circunstancias de abuso, de acoso, etcétera, son muy complejas. A veces sí ocurre y a veces no. O sea, hay gente que es capaz, o sea, que no solo no se suicida, sino que ni siquiera intenta escapar o ni siquiera hace como este esfuerzo, digamos, preciso de mi personaje para tratar de escapar de la situación. Hay personas que por determinadas circunstancias intentan adaptarse o acostumbrarse o resignarse al abuso, lo cual me parece horrible, por supuesto, me parece tristísimo, pero también sucede. Entonces, digamos, una vez que hacemos a un lado la parte técnica, ¿no? Que eso no, digamos que no le concierne a los personajes, eso no puede ser como excusa, digamos, para no tratar de crear un personaje creíble, ¿no? Una vez que uno hace eso a un lado, yo sí me tuve que preguntar, ¿es posible que una persona no se mate? Sí, es posible, ¿no? Puede ser que tome alguna otra, entre varias decisiones posibles, y una de ellas podría ser pues, como tratar de esconderse, de huir, ¿no? Pero digo, pensando en mi experiencia, en lo que conozco de casos así que he podido enterarme, ya sea por referencia directa o por investigación, sí hay como diferentes acciones que toman las personas que sufren una situación así. Por eso, dicho sea de paso, perdón, si a alguno de ustedes les interesa escribir sus propias historias, esto que acabo de comentar a lo mejor les es de utilidad. Uno está pensando, digamos, en ciertos hechos que quiere contar, y a lo mejor de veras tiene como cierto episodio al que quiere llegar, a cierto final, o lo que sea, ¿no? Y entonces, a lo mejor, para llegar allí, necesita poner a cierto personaje en cierta situación, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado de que esa situación del personaje sea creíble a partir de quién es y de cuáles son sus circunstancias, su personalidad, etcétera. Porque si de pronto resulta que todo nos lleva a que un personaje se mate y no se mata, o al revés, todo nos lleva a que un personaje siga vivo y de pronto se le mata nada más porque sí, por cumplir una necesidad que va más allá de su personalidad, entonces está cometiendo un error, ¿no? Es un problema de caracterizar adecuadamente a los personajes. Esas son las cosas que uno tiene que preguntarse, las cuestiones técnicas que uno tiene que preguntarse, pues, para tratar de contar más o menos una historia que funcione, pues, que pueda interesar a otras personas. Esa es muy buena. Yo solito me río. A lo mejor ustedes oyeron hablar de Roberto Bolaño, que es un narrador chileno que vivió mucho tiempo en México, que se hizo muy famoso a fines del siglo pasado y que todavía es algo así como uno de los escritores latinoamericanos más importantes en el mundo. Pues se murió ya hace tiempo, se murió en 2002 o 2003, pero todavía sigue siendo como muy sonado y muy famoso y tal. Bolaño es de esos escritores que tiene fans como muy devotos, como muy clavados, que juran por su autor favorito, que leen su libro como si fuera uno de autoayuda para encontrar frases inspiradoras para su vida. Hay fans que son así. En otras épocas eran otros autores.
cuando los papás de ustedes tenían su edad, el que era así como muy tremendo era Julio Cortázar. Todo el mundo quería vivir como en las novelas de Julio Cortázar y quería tener experiencias como las que tienen los personajes de Julio Cortázar, ¿no? Ahora es Bolaño para algunas personas. Y de pronto yo tengo que confesar que como que ese fervor y esa adoración, pues a mí me cae muy mal. Me da como entre risa y no sé qué. Porque sí me parece como mucha risa. Ay, como dijo el maestro. Ay, sí, yo también quiero vivir así. O sea, hay gente que dice eso, pues, que dice lo que dice el personaje, ¿no? Son como los de no corres con las piernas, corre con el corazón. ¿Cómo? Corran con las piernas, por favor, corran. En fin, sí, bueno. Entonces yo me quería reír un poco de eso, pues, me quería reír un poco como de esa adoración así que no piensa, pues, que no se cuestiona, que nomás anda buscando a quién echarle como todo su fervor y todo su afecto, pero sin pensar de por medio, ¿no? Que es un fenómeno muy humano, pues, en muchas ocasiones, pues, muchas personas resulta que necesitan a alguna persona que les diga qué hacer, o cómo pensar, o qué camino tomar, pues, que no les gusta, o no aprenden, o no se interesan en pensar por sí mismos. Un poco estoy como riéndome de esa postura. Y además, bueno, que el superfan de Bolaño que ocasiona la catástrofe zombie sea pues un hijo de narcotraficante, pues es como, va a serle más el chiste, pues, ¿no? Aunque yo pensé, ¿quiénes van a tener los recursos para montar toda esta operación clandestina de zombificación o resucitación de alguien? ¿Quién tiene el dinero suficiente para eso y los recursos para hacerlo de manera clandestina? ¿No? Eso pensé. Ya, pues los vas a reír un poquito. El personaje de la Pipi, ¿no? La Pipi. No existe el cártel de Tejupilco, y yo sé. Tejupilco es acá por el sur de nuestro estado. El personaje hace unas cosas muy tontas, ya lo vieron ustedes, pero cuando dice, es él, lo traen en un diablito, ¿no? Yo me imaginé como esta escena chafa de películas de horror, ¿no? Como de Frankenstein, ¿no? Que el monstruo está como en una plancha, ¿no? Y lo suben, ¿no? Y el científico luego dice, ¡está viva! ¡Está viva! También lo hicieron con Darth Vader en alguna de estas películas. Eso pensaba yo. Muchas veces en casa de mi mamá, cuando era chico, pues bueno, por ejemplo, llegaban los domingos y se ponía todo muy tremendo, porque ocurre que aquella casa estaba a 2 cuadras del Estadio de la Bombonera, ¿no? Entonces, bueno, se había partido y por supuesto todas las calles circundantes llegaban los autobuses, llegaban los coches de la gente, se llenaba todo. Yo nunca le pude agarrar el gusto al fútbol porque me pasó algo muy raro. No hacía falta, encender la televisión para enterarse de los partidos, no ya los gritos, ¿no? No decía, ya cayó otro gol, no funcionó el penal, lo que sea, ¿no? Entonces pasó muy raro. Pero de todas maneras, pues como en todas las casas de México, o en muchas casas de México, pues de todas maneras era el ritual de ir y prender la televisión, ¿no? Aunque no hiciera falta, ¿no? Se oía gol en la tele y se oía gol en el fútbol. Y entonces, pues bueno, como pasaba eso, entonces en aquellos momentos, en el pleno partido, de pronto, bueno, llegaba la hora de hacer la comida, llegaba la hora de servir lo que fuera, hacía falta alguna cosa que no había en la casa, ¿no? O sea, hacía falta un refresco, o hacía falta tortillas o lo que fuera, y entonces, clásico, todos los domingos pasaba lo mismo. ¿Quién no está haciendo nada? ¡Ay, Alberto que está leyendo! Clásico. Sí, porque podría ser que otra persona estuviera viendo el fútbol, otra persona estuviera hablando por teléfono con el novio, otra persona estuviera sacándose un moco, pero no, el que nunca estaba haciendo nada era yo. Ya, vete por los refrescos, ya me voy, pues, yo con mi bolsita, ¿no?
salía, y fíjense, no me disgustaba tanto el asunto de ser siempre el que fuera yo obligado, ¿no? Porque el único que estaba haciendo nada, porque era el que estaba leyendo, pero no me disgustaba por esto. Yo salía, y yo salía como otro mundo. ¿Por qué? Porque no había absolutamente nadie más que yo en la calle. Era una experiencia muy extraña, ¿no? Caminar así, con un planeta vacío, totalmente vacío, no se veía nada además. Salvo un grito ocasional que venía de quién sabe dónde, ¿no? Todavía no se ponían de moda las películas de zombies, pero si se hubieran puesto yo habría pensado que estaba en una película de zombies, ¿no? Que ya se había vaciado todo, que los zombies aparecían así a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero entonces eso no existía, yo no sabía qué era eso. Yo no sabía bien a bien cómo describirlo, pero fíjense, lo importante, fui preguntándome sobre esa experiencia que tenía y fui buscando maneras de describirme a mí mismo, de notar como esa experiencia que estaba teniendo, precisamente porque estaba leyendo. Había por ahí historias, les digo, no historias quizá de zombies, pero historias que hablaban de la soledad, historias que hablaban de sentirse un poco como descuadrado con el mundo, descuadrado con las otras personas, de experimentar cosas que la demás gente no estaba experimentando, que es una sensación que tenemos todos en algún momento u otro en nuestra vida. Y yo lo estaba viviendo en ese momento en la vida real y todo color. Y el modo que encontré para entenderlo era porque tenía esa referencia previa de algunas historias, de algunas cosas que había leído. Entonces era un fastidio, ¿no? Pero también era un poco, pues también era un poco un regalo, porque era una experiencia que nadie más que yo tenía. Que ahora, bueno, les puedo compartir, ¿no? Y tengo con palabras para compartírselas precisamente porque había estado pensando en ellas a partir de las lecturas. No a todo el mundo le tiene que pasar lo que me pasó a mí, más bien a cada persona de aquellas que leen le puede pasar distinto, se va a encontrar con alguna experiencia significativa, con alguna experiencia importante que adquiere sentido a partir de lo que leyó, de lo que está leyendo. Habrá quien se enamore, que tenga un mal de amores, habrá quien experimente una pérdida, habrá quien experimente un golpe enorme de suerte y lo entienda mejor y lo pueda hacer mejor parte de su propia vida a partir de la lectura. Ese es para mí el valor de la lectura, es individual, no es, digamos, un logro que se pueda estandarizar, no es un logro que se pueda cuantificar, es una experiencia nueva que de pronto llega hasta nosotros y que a partir de esta relación entre nuestra existencia y lo que estamos leyendo, lo que estamos entendiendo de esto que leemos, se vuelve distinta, se vuelve más rica y nos vuelve a nosotros también de alguna manera, no otras personas, no es que nos cambie, como dicen los textos de autoayuda, nos vuelve más quienes somos. Nos permite saber un poquito mejor quién es cada uno de nosotros. Eso es lo que yo creo. Y gracias.